Primato, ¿este fue un parazo o parito? Fue un paro importante. Yo del gobierno, que el gobierno diga las disparates que dijo, estamos acostumbrados ya. Hace 2 días nos financiaban los fondos buitres. Esto ya uno está, creo que le hace falta un guionista nuevo al gobierno que le dé un discurso más creíble. Pero me sorprendió el informe del programa, porque realmente el paro fue contundente. Yo acá en este programa la semana pasada, creo que fue cuando hablamos, ya estaba decretado el paro, que no se sabía lo que iba a hacer la UTA. Yo dije que si paraba la UTA, lo que iba a definir era la excusa para los que no querían ir a trabajar. Pero si la UTA trabajaba, el paro iba a ser, recordad, fue así, pasé el TEC, iba a ser como el 20 de noviembre, la gente iba a ir vacíos. Y hoy no había ningún colectivo que estuviera todos los 7 días, más, 2 o 3. Vos veías los mismos canales que buscaban, vos veías la cara de los pobres colectiveros arriba que tenían que ir presionados a trabajar. Era ridículo, porque su carneriada se ponía más en evidencia, porque además iban vacíos. Y no iban vacíos porque nadie prohibiera subir a los colectivos. Yo vi por Buenos Aires, porque recorrí bastante la ciudad, se quedaban charlando con los inspectores en las paradas. Quien vio Buenos Aires no puede decir que no. Y acá no es que ganó, Moyano no quiere ganar. Acá ganaron la mayoría de los trabajadores que le dijeron no al ajuste. Porque ahí vamos al fondo. No es lo mismo si el paro fue contundente y no, porque el gobierno detrás de eso va a decir que todo el mundo está feliz, que le meta la mano en el bolsillo a los jubilados, a los trabajadores que ganan un sueldo digno, que el promedio salarial sea 5.000 pesos, que hoy a todos los trabajadores, por eso se está planteando la reapertura de paritarias, si no hay diálogo, se le esté quitando, esté perdiendo frente a la inflación, que se siga discriminando a los hijos de los trabajadores con la asignación familiar. Todas estas cosas no es lo mismo, si no parece que son inventos de la dirigencia. Entonces, para discutir el fondo, que es lo que nos interesa a nosotros, hay que ver la contundencia de la medida. Y la verdad, yo tengo que decir, no solo en tribunales, la medida fue contundente porque hoy era un día domingo, la ciudad, sí, con muchos colectivos, pero lo vacío de los colectivos, o sea, fíjate vos que el subte, hoy la empresa del subte cerró 8:30 los subtes, a las 9 apagó la luz. ¿Y por qué? Si funcionaba, no había gente en la calle. Ahora seguimos también con el tema de la reapertura de paritarias que Moyano dejó trascender en el día de hoy. Ahí tenemos una discrepancia. Es decir, yo verdaderamente me sorprendió los colectivos vacíos, digamos, con muy poca gente. Diego tenía otra evaluación. Diego viaja en colectivo, yo no estoy viajando hoy en colectivo, y tenía la evaluación de que verdaderamente había mucho menos gente que un día normal, pero que esto no era el paro del 10 de abril, digamos, ¿no? Donde la paralización había sido total. Digo, respecto al informe, ¿no? Donde había más gente. Pero bueno, y Diego escribe los informes, pero bueno, ahí tenemos legítimamente la diferencia de enfoque. Diego estuvo recorriendo varios barrios de la ciudad y percibía eso, de que había un poco más de Pensar gente. que fue una victoria del gobierno, el acatamiento del paro, para mí es un error conceptual. No, es un error conceptual, Diego, que sale de la realidad. No, lo que decía el informe sobre la victoria es sumar a Roberto Fernández a las huestes del gobierno, digamos, que fue una diferencia distintiva del paro anterior. Pero a eso se refería. Fue inocua. Está bien, medida. Está bien, pero no, digamos... Es decir, más dejó patente, porque no hubo mucho menos autos que de costumbre, y la existencia del colectivo dejó patente que la gente, la excusa del paro del 10 de abril era, la gente paró porque no tenía cómo ir a trabajar. Hoy no pudieron esgrimir eso, porque es ridículo, los micros fueron vacíos. Y me parece que es importante, porque si bien lo trascendente para nosotros no es discutir cuánto pararon y cuánto no, hacer una mala lectura del acatamiento, es decir, que los problemas de la Argentina no son tales, o le patinan, o la mayoría del pueblo es indiferente a lo que están sufriendo ellos mismos. Bueno, ahora después la seguimos, pero me parece que también se hace una evaluación. Yo creo que en muchos casos, hablamos también de comercios en el 11, hablamos de restaurantes y demás, que justamente la situación económica es tan delicada que en muchos casos el que tiene un bolichito lo abrió para mantener algo el nivel de actividad económica, o el que tiene un kiosco lo abría porque la verdad la situación estaba muy delicada y no quería perder un día más de facturación.
Me parece que en este caso la debilidad económica que se nota en la calle no tiene que traducirse en potenciar un paro, sino que en algunos casos hasta puede llegar a debilitar el paro. Digamos, en la gente que no tiene otra, pero por supuesto, muchos trabajadores que están hoy discutiendo si pierden o no su puesto de trabajo. Los suspendidos, despedidos, eso no pararon hoy, obviamente. Son mucho más que el 10 de abril y muchísimo más. Nosotros antes del 10 de abril, yo te recuerdo que decíamos que el escenario que íbamos a tener unos meses, si el gobierno no cambiaba, era un escenario de suspensiones y despido. Ahora es el escenario que está viviendo. Ahora decimos, porque quiero después que Piomato pueda tener una óptica y tener un punto de vista distinto con los diputados del oficialismo.